Este es un podcast que hacemos Agustín Garetto y Milan Jelic, donde buscamos analizar la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola Milan, ¿todo bien vos? Bueno, muy bien. Qué semanita esta, ¿eh? Previa a las elecciones, los días anteriores. Hoy estamos grabando a 2 días de las elecciones y vamos a trabajar un poquito y estudiar y analizar el escenario justamente preelectoral. ¿Cómo te sentís vos? Yo, obviamente que uno lo que siempre contesta cuando uno se siente dice que todo bien para que no le pregunten tanto. Es una estrategia que uno tiene. Estoy bien. Personalmente, No sí, preguntes más. estoy bien, no me preguntes. Personalmente sería muy careta decir que estoy bien, porque obviamente, por un lado, como ciudadano, es decir, en ese papel de ciudadano, hay una angustia y una sensación de incertidumbre que quisiera hablar un poco después de eso, ahora en el corto plazo, pero también una cuestión de, ya como analista, por así decirlo, o de alguien que intenta analizar, no me llamaría analista político, pero sí alguien que le gusta e intenta analizarlo, una, un estadio también de incertidumbre y de ansiedad, porque uno quiere que llegue ese domingo y a la vez quiere que no. Totalmente. Creo que los últimos días, en especial, bueno, a partir de ahora hay veda en los medios tradicionales y no van a hablar mucho los políticos. Pero los días previos, todos los últimos días que estuvieron hablando, uno estaba ahí como a ver qué dicen, qué no dicen, qué hacen, qué no hacen, que llegue, que se termine, ¿no? Pero que falta poco o eh, que no llegue. Sí, incertidumbre absoluta, angustia por no saber lo que va a pasar, qué nos depara el futuro, que el futuro me refiero al lunes, ni siquiera ¿Sí? hablamos de 4 años, ¿no? Pero además sabiendo que lo que se decide por 4 años. Y 4 años es mucho tiempo, ¿eh? Lo que se decida por acá, de acá en adelante son muchos años. Muchísimo tiempo. La verdad que puede ser que esta gestión pasó rápido, o a mi criterio pasa rápido, porque uno cuando va creciendo la percepción del tiempo medio como que desvía que cuando uno era chico. Y también tuvimos el efecto de la cuarentena y demás, Claro, que uno trata de borrar de la mente. tal cual. Pero fue mucho tiempo, y de hecho pasaron millones de cosas en estos 4 años, que también Salimos, son cosas que nos trajeron hasta acá. salimos campeones del mundo. También hubo cosas buenas en Argentina, más allá de los problemas. Sí. Lo que sí creo que hay un gran problema con esto, digamos, no creo que sea el único que percibe el tema de la angustia, y no es porque sea pesimista, sino porque creo que ni todo es tan blanco como se presenta, ni todo tan negro. Y en eso de, bueno, qué carajo, qué color es el que estamos viendo, no lo sabemos y genera como cierta incertidumbre. Creo que la angustia puede ser definida como ese estadio emocional marcado por esta incertidumbre y también por una decepción de lo que prometió este gobierno y no cumplió, o de cosas que uno esperaba de actores políticos que no se pudo llevar a cabo, y que viene en aumento, entre otros factores, pero entre dos, que es la situación económica, el país no crece hace muchísimo tiempo, y también, como dijimos, la pandemia. Creo que la pandemia también es un factor que Agrega, colaboró sí, con agrega esto. a la angustia. Porque la angustia tiene que ver con cuestiones privadas, personales, ¿no? De la vida de cada uno, del trabajo, la familia, los problemas y demás. Pero también colectivo. Porque el- los sentimientos de los otros también te impactan a vos. Incluso si te va bien de manera individual, pero a los otros no les va bien, ahí también recibís esos sentimientos y te chocas con esa Sí, realidad.
Spinoza diría que para ser felices nos tenemos que juntar todos y aumentar el conatus, por ejemplo. Totalmente. Solo no se puede ser feliz nunca. El próximo 22 de octubre, a la noche, creo que vamos a tener, esto es muy esquemático, no necesariamente va a ser así, pero creo que vamos a tener 3 grupos de personas. El primer, de angustiados, ¿no? El primer grupo van a ser los que se vean decepcionados o tristes porque su plataforma política o sus referentes políticos no entraron en el escenario electoral. Perdieron, digamos, salieron terceros. El segundo grupo, que viene un poco de la mano con este grupo, son aquellos que se ven angustiados porque los que ganaron no los representa, que no necesariamente puede pasar. A veces uno pierde su plataforma política, pero los que ganaron pueden llegar a sentir afinidad. Creo que en En, este caso, en especial si vamos a un balotaje, cosas de esas van a suceder seguro. Porque si el que vos votaste no ganó, ¿qué vas a hacer en la siguiente vuelta? justamente, pero si hay una gran polarización en el medio, posiblemente que los que queden afuera, es decir, los que no se sientan representados, van a tener una gran angustia. Ya sea porque los que entraron a balotaje no te representaron o porque alguien ganó en primera vuelta que no te representó. Y después va a haber un tercer grupo de angustiados. Y digo que pertenecer a uno de los grupos no te excluye de pertenecer a otro. Es decir, no hay una exclusión. Posiblemente los que estén en este tercer grupo también estén en el primero y en el segundo. Que son aquellos los que no llegan a fin de mes. Y cuando me refiero a esto, no es a solamente a aquella persona que sacrificó el irse de vacaciones, sacrificó el cambio del auto, el que no pudo comprarse algo porque no alcanzó, sino directamente a que el 23 o el 24 de octubre no pueda llevar un plato de comida a su casa, que es alarmante la situación que estamos viviendo de hambre. Tremenda, coincido, totalmente. Y mi preocupación es cómo esta situación emocional, social y económica justamente impactará, como venimos diciendo, en la vida cotidiana, tanto individual como colectiva. Porque posiblemente el 22 de octubre haya un grupo que se ponga muy contento a la noche, pero que no necesariamente significa que esa alegría la va a mantener. Se puede desparramar en lágrimas 15 minutos después de que cayó la alegría, unas horas después o al día siguiente. Dependiendo de qué pase con el contexto general del 23 en adelante. Tal Porque cual. la situación de incertidumbre que tenemos puede desembocar en más incertidumbre, más caos, más problemas de los que ya tenemos. Y en ese caso, aquellos, supongamos que están contentos el domingo a la noche, el lunes, el martes, el miércoles, se empieza a acelerarse el caos, se empieza a ver, bueno, incluso hasta sin caos, volver a la realidad, esta de no llegar a fin Ujú. de mes, eh, volver a la angustia otra vez. A ver, un ejemplo clarísimo. El 22 de octubre voto a alguien que es el que ganó. Me pongo contento, tal. Paso una semana, tengo que pagar el alquiler y no me alcanza la plata. Exactamente, gran punto. Esa Y alegría no sé si me va a durar. Y creo encontrar dos factores políticos, que no son los únicos, sino justamente políticos. Después hay factores económicos también, y emocionales, o fenómenos más bien de índole social, como la cuarentena, pero políticos creo que hay dos, que uno es la polarización y otro es la fragmentación, o primero la fragmentación y después la polarización. Que la polarización es un fenómeno político que existe desde que tenemos uso de razón, digamos. La historia siempre hubo polarización. Hubo gente que creía una cosa y otra gente que creía otra.
qué sé yo, en Argentina lo vimos con la aparición del radicalismo, luego la del peronismo, después las esquirlas que dejaron todo proceso de vacío de poder signado por los distintos golpes militares. Una polarización que se Con vio una, desde la clase política. sí, Sí. con una excepción, te voy a decir, en la historia argentina, que fue cuando se empezó, se concretó la Constitución de 1853 y se empezó a implementar, eh, porque había un proyecto común de país que estaba plasmado en la Constitución justamente. A mi forma de ver, en ese momento se dejaron de lado las, las dicotomías y los enfrentamientos para avanzar hacia un lugar determinado, todos juntos, un lugar claro, muy claro, que es lo que explica la Constitución de cómo debería ser el Estado Nacional. Y después sí. Y entonces ahí siempre es donde pongo el punto, ¿no? Los programas de gobierno, los proyectos de país son el antídoto justamente a estas divisiones. Tengo una opinión al respecto de eso. Yo creo que en realidad lo que sucede en ese momento es que no estaban tan fragmentados. Polarizados sí. Es decir, tenían puntos distintos, que eso no significa que no se pongan en común. Pensaban cosas distintas y lograron ponerse en común porque no estaban tan fragmentados. Lo que sí en ese momento, lo que uno puede objetar es que en realidad eso era un fenómeno que se vivía más que nada en la élite política, digamos, en la clase política, no sé si en la ciudadanía entera. Que obviamente que si la élite política logra, a pesar de estar polarizada, no fragmentarse tanto, va a tener muchos mejores resultados que van a ser impactados después en la sociedad. Sí, bueno, siempre la sociedad, lo que llamamos el pueblo, la gente, siempre sigue a los líderes. Entonces, si Tal la cual. polarización está en los Ahora, líderes, está en la sociedad toda. sí, cuando hago esto de la polarización, no solo me refiero a la clase política que generó dos grupos antagónicos y combativos entre sí, sino hasta la vida cotidiana que uno lleva, porque, a ver, ¿quién no se ha peleado con familiares, amigos, conocidos o parejas porque pensaban distinto? Eso me ha pasado a mí, creo que le ha pasado al común de la gente, digamos, no es algo Claro, anormal. pero fíjate, vuelvo de vuelta a la historia. Ese proyecto de país plasmado en la Constitución, que después las diferentes presidencias fueron cada una aportando lo suyo para ir lográndolo, generó en la población, incluso la más vulnerable, el concepto de mi hijo el doctor, plasmado en la obra de teatro de principio del siglo Sí, XX. sí, Y todos tenían ese anhelo de quiero participar de este proyecto de país. Soy parte y quiero crecer y, y ser protagonista, al menos de mi pedacito. Entonces, claramente ese proyecto de país los, los unió a todos. El problema es cuando no tenés un proyecto de país y cada cual tira para su lado. Y las ideologías se cruzan en el medio y cada vez se vuelve más fanático el ideologizado, que es mucho de lo que estamos viendo ahora. Esta fragmentación que vos decís, además de social, por problemas sociales, hay mucho de ideologías por todos lados. justamente yo creo que el fenómeno que vos recién comentabas, no lo quiero extender mucho porque no sé si tenemos tanto tiempo para tratar la historia. La diferencia que había en ese momento era justamente construir una nación, que no era en un sentido nacionalista cultural que después se vio en el siglo XX. Era una cuestión, los académicos, para hacerla más corta, dicen el nacionalismo liberal. Es para hacerlo más corto. En realidad, uno diría nacionalismo liberal y podría hacer muchas objeciones a ese término. Lo que sí está claro que no era el nacionalismo cultural que después en el siglo XX lo vimos, y lo vimos no solo en las sucesivas guerras mundiales, sino durante todo el desarrollo del siglo. Como te comentaba, había esos dos fenómenos de la polarización y la fragmentación,
la fragmentación que vivimos, esta fragmentación. No, no voy a hacer referencia a la fragmentación de toda la historia argentina, sino a esta en particular. Creo que la raíz está en el 2001, en el que se vayan todos, donde nos dimos cuenta que todos pensábamos distinto y que nos costaba muchísimo asociarnos al otro. Que no significa que antes del 2001 éramos todos iguales y pasamos a ser distintos, sino que nos dimos cuenta que éramos distintos. Eso se cristaliza en las elecciones del 2003, que si uno tiene memoria, había una gran oferta política y de hecho no es que había alguien que concentraba todos los votos. Obviamente ganó el kirchnerismo, o ganó Néstor Kirchner, e intentó generar una unanimidad, un solo cuerpo político único e indivisible, lo que coloquialmente conocemos como el pueblo, con P mayúscula. Sin embargo, esto fue a expensas de la desintegración nacional, porque se formó un pueblo y un antipueblo. O sea, la Siguiendo polarización, a la Clau. sí, la polarización se manejó entre el pueblo K y el antipueblo anti-K. Luego vino Macri, se quiso manejar en esta lógica que terminó chocando y dando lugar al resultado del gobierno, dando como resultado el gobierno de Alberto Fernández, que también se prometió, en realidad Alberto prometió romper con esta lógica instaurada. Uno podría decir que lo logró, Bueno, porque se saturó tanto en la cuestión del sí. pueblo y antipueblo de la etapa kirchnerista que se terminó No sé si, resquebrajando. no sé si fue una entrevista o fue un audio o alguien que dijo que se lo comentó en privado que decía que Alberto tenía como objetivo terminar con el kirchnerismo. Bueno, lo logró. Al final, el candidato del kirchnerismo es Massa y muchos, es verdad que hay muchos kirchneristas en las listas, pero muchos de los principales candidatos en los distritos o son masistas o son peronistas en la lista de Massa, no Ujú. necesariamente kirchneristas. Con lo cual, sin importar cuál sea el resultado del domingo, cómo le vaya a Massa, claramente Alberto logró que el kirchnerismo pierda preponderancia. Sí, no sé si Alberto, yo lo que pondría ahí, diría que Alberto logró terminar con la grieta K anti-K. Porque no es solamente que logró terminar con el kirchnerismo, logró terminar con la grieta, que era creo que el deseo de muchos políticos. Lo que pasa es que uno dijo, bueno, vamos a terminar con la grieta esta. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué sé yo? No me importa. Otra grieta. Sí. Eso es como, bueno, lo paradójico. ¿Qué trajo esto? Podríamos decir que las elecciones son muy parecidas, no tanto, pero bueno, trajo resultados similares hace 20 años atrás, con tres plataformas, una oficialista y dos opositoras, pero fragmentadas de entre sí, y ahí llenamos la bolsa entre Massa, Grabois, Bullrich, Larreta y Milei. Que voy a hacer dos salvedades. La primera es que cuando me refiero a los nombres, no es solamente a personas en sí, sino a todo su aparato atrás y todas las personas que lo siguen atrás. Y después a partidos, agrupaciones políticas que se forman atrás de estos cinco nombres que dije, ¿no? Y la segunda salvedad es que la plataforma libertaria parece ser unida, es decir, parece ser única y qué sé yo, porque obviamente no tuvo paso y todo el líder es Milei, pero esperemos porque todavía no tocaron el sistema, todavía no les tocó repartir poder. En el momento que les toque repartir poder real y que se termine esto del famoso ministerio bajo las sombras, o en las sombras, mejor dicho, en En palabras la de sombra. Milei, Un shadow cabinet. bueno, cuando les toque repartir poder, vamos a ver si son tan unidos como parecían las elecciones. Obviamente que quizás no están tan fragmentados como Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, eso hay que reconocerlo, pero yo dejaría la duda de decir, no, son todos unidos. Dijiste poder, fragmentación y vuelvo a lo que dije sobre la historia. Ninguno tiene un proyecto de país. No. Entonces, dijiste, acabemos con la grieta K anti-K. ¿Y qué viene después? ¿Y qué sé yo? Claro, porque no es que dijeron, che, la grieta es mala, propongo este proyecto de país, acá quiero que vayamos y la gente vota eso o no, pero vos tenés una propuesta alternativa. No, no, fue,
basta con aquello y ¿qué viene? Ni idea. Y lo que viene es ni idea. En cualquiera de los tres casos. Ninguno tiene un proyecto de país claro y concreto como fue el de la Constitución de 1850. Tal cual. Y todo esto que estamos comentando está alrededor de la angustia, la decepción, la incertidumbre. En general el sistema ya está roto. Y si uno ve las percepciones de la gente según el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA, que hizo una encuesta, le hicieron preguntas a la gente cómo se veía a 4 años, cómo veía la situación del país a 4 años, y ¿Y qué solo el dice? 18% de la Interesante. gente, sí, solo el 18% de la gente dice que hay que mantener el sistema económico actual. El 34% dice que hay que hacer un cambio drástico, y el resto, perdón, el 34% dice que hay que hacer un cambio moderado, y el resto, que es casi la mitad, creo que era 48%, dijo que había que hacer un cambio drástico. Por ende, 8 de cada 10 argentinos considera que el sistema tiene que cambiar. Y para colmo, 1 de cada 2 argentinos dice que la situación en los 4 años va a ser peor que la actual. Que obviamente, o sea, le preguntaron, che, ¿cómo va a ser si gana este? Dijeron, no, el país se va a prender fuego. Cambia de cara el argentino que contesta, pero el próximo presidente va a tener medio país que no lo va a acompañar, sea cual sea. Bueno, quiero volver un poco para atrás porque esto me recuerda que mencionaste 2001 y que todo esta angustia y fragmentación y demás viene en el 2001. Eh, es interesante ver los actores actuales en relación al 2001, ¿no? Cómo claramente el kirchnerismo es hijo del 2001. Ujú. Y no recuerdo si lo hablamos en los episodios o lo hablamos por fuera. Milei es hijo del kirchnerismo, con lo cual es nieto del 2001. Y no Sí. viene a solucionar el 2001, que no se solucionó nunca. Viene a ser disruptivo. Los otros dos siguen con la lógica del 2001, pero siendo parte del 2001, desde entonces y antes. Con lo cual tampoco son la solución del 2001. Y toda esta angustia social que hay hoy, que como bien dijiste, la encuesta eh, muestra que va a seguir siendo así porque la gente cree que va a seguir siendo así, es porque el 2001 nunca tuvo solución. No. Y no se plantea tampoco entre los actores que alguno va a ganar la elección, la solución a esa fragmentación del 2001. Es más, vamos a donde soy yo, ¿no? Quilmes, conurbano, ¿no? Pañi dice, el conurbano actual, en el libro del nudo, el conurbano actual es producto del 2001. Bien, entonces ese sería el nudo más grande a desatar para solucionar el 2001. ¿Y qué es lo que proponen los tres para el conurbano? Nada, cero. De hecho, Estructuralmente, cero. Estructuralmente. sí, uno tiene que mirar para atrás para ver los problemas que hay y tratar de desatarlos, como vos dijiste justamente en este título que Pani usa en su libro, que es El Nudo. Pero si uno ve cuáles fueron los últimos cruces referidos a la historia de los tres candidatos, hablan de los 70. Sí, O sea, hoy los candidatos están mirando a los 70, no están mirando a un hecho, a un fenómeno político que es el que estábamos diciendo. El 2001 fue un desastre, hay que darle una solución. No, se detienen en, che, bueno, vamos a ver los montoneros, los militares y demás. Y es no solo que es obviar al 2001, sino que hay una intención de reescribir la historia y de volvernos al pasado y abrir una herida y tirarle alcohol a la herida. claro, porque no hay solución para el presente. Y ahí quiero levantar un tema que me parece central, que el domingo va a suceder, y es el concepto de el mandato. ¿Qué es lo que la gente va a votar? Más allá de lo que los que se presentan proponen o no proponen. ¿Qué es lo que la gente va a votar? Es importantísimo para el que gane lograr entender qué es lo que la gente votó, qué es lo que cree
que al que votó va a ser, instrumento o herramienta para qué lo quiere utilizar, ¿no? Sí, justamente te quería comentar algo que Milei había hecho unas declaraciones en los últimos días que estuvo. Para ponerlo en gráfico a lo que vos te estás refiriendo, es por ejemplo, ¿por qué lo votaron a Macri en el 2015? Para terminar con el kirchnerismo, no para que me aumente las tarifas 500%. ¿Qué hizo Macri? Y bueno, por su idea de reformas económicas, tuvo que modificar la reforma provisional, modificar la reforma laboral y demás, el aumento de tarifas, qué sé yo, la gente no la gente, sino una parte de la población se le puso en contra. Ujú. Y Macri queda ahí, pero es lo que teníamos que hacer. No, si yo no te voté para que me aumente el 500%, yo Exacto, te aumenté para que vos saques el kirchnerismo. exacto. Que Encima no tampoco lo hizo, pudiste. que tampoco lo hizo. Bueno, las declaraciones de Milei en los últimos días es que tuvo una posición moderada, entre muchas comillas, una postura más liberal, podría decirse, más tranquilo, respetando la división de poderes, reconociendo que el camino es difícil, hasta argumentó que esto es complejo, que si se hace todo rápido vuela el país por los aires, y remató diciendo, lo voy a parafrasear, la gente se da cuenta de las cosas y me va a entender, que es un error garrafal, si realmente cree eso, no porque la gente sea idiota, sino porque la gente, es decir, con mayúsculas, como una entidad, no existe. No hay una población única con características comunes. No tiene una sola cara. Está cargada de subjetividades propias del ser humano. Por poner un ejemplo, si yo te doy un libro y lo lees hoy y lo lees en un mes, posiblemente cambies el foco de las cosas, digamos. ¿Dónde pones el ojo? Te pasa cuando mirás una película, escuchás una canción o visitas un lugar en dos momentos distintos. Cambia tu subjetividad. Somos subjetivos, entonces no puedes pretender que todos tengamos la misma visión y bueno, te entendamos, por así decirlo, en palabras de Milei. Y el mandato está cargado de subjetividad, aquello por lo que la gente vota tal o cual. Entonces, si él viene pregonando, vamos a romper todo, y después cuando llega no rompe nada, está seteando unas expectativas de una determinada manera, muy altas, para ciertas cosas, que no las va a poder cumplir o no las va a cumplir, y la diferencia entre las expectativas y la realidad va a ser gigantesca. Y Ujú. eso va a generar más angustia porque la gente dice, te votamos para esto. Y ojo, lo mismo digo respecto de Massa y respecto de Bullrich, cualquiera de los tres que gane, ¿no? Que sepan interpretar por qué la gente los votó, por qué la gente vota a Massa, los que votan a Massa, por qué lo votan a Massa, ¿no? O los que votan a Bullrich, por qué la votan a Bullrich. Ese entendimiento de por qué la gente te vota es muy importante. Si alguien se presentara con un programa clarísimo, un proyecto de país claro, está claro que el mandato es ese. Pero cuando es ambiguo todo, ¿no? Y son consignas nada más, bueno, hay que ser muy, muy inteligente en tratar de interpretar por qué la gente te vota. Porque después las expectativas pueden estar muy lejos de la realidad y el, el shock es muy grande para la gente. Ujú. Y Milei se propone, creo en parte, hablo de Milei y como vos decís, hablamos de todos, simplemente porque me llamó la atención cómo primero tenía una posición de que había que cortar todo de cuajo y ahora no, y uno diría, ¿qué está pasando? Bueno, se dio cuenta cómo hay que gobernar y tiene esta idea de que, bueno, yo voy a gobernar, voy a tener gobernabilidad, primero porque tengo un cuadro que es muy importante para esto, que se llama Guillermo Franco, hemos hablado de Guillermo Franco en Sí, episodios pasados, y correcto. también tiene un deseo, que es un deseo que lo tienen todos los políticos, todos, todas las personas, son eh, como, bueno, esto es lo que va a suceder y por esto llevo a cabo esta estrategia, que es que el 22 de octubre se va a desintegrar, después de las elecciones, se va a desintegrar el sistema de partidos actual. Eso decís vos ¿Cuál es que el crees. problema? De hecho, lo dice. Dice, Bien. no, no, yo confío en que Juntos por el Cambio se quiebra, el peronismo se quiebra y a mí me van a acompañar.
¿Cuál es el problema? Que cuando uno desea algo y cree que va a suceder, posiblemente no pasa como uno cree. Puede ser o que no suceda o que no suceda de la forma que uno cree. Y hay otro tema. Supongamos que se gana Milei y hasta que gana en primera vuelta. Vamos a hacer esa idea. Futurología. Sí, se desintegran los dos partidos políticos. Es decir, bueno, se desintegran, vienen los halcones de cada lado. Ahora, vos para traerlos tenés que modificar la agenda. No lo vas a traer a través de una idea, che, bueno, por ahora la Argentina liberal. Van a decir, no, hermano, dame, dame esto, poneme esto en la agenda, esta prioridad es mía. No, no, no te la voy a dar. Si no, no te apoyo. ¿Y cuál es la solución a eso? Bueno, modificar la agenda a la primera, y si no utilizar la agenda, va a ser tomar otras medidas que claramente la coerción, la persuasión y... Sí, creo que lo hablamos en el segundo episodio, creo que fue, el tema de la violencia institucional. No la violencia física, Ujú. sino la violencia institucional, ¿no? Tratar de torcer las reglas para lograr el cometido. Eh, Ahora, yo te diría ahí que él comete en su análisis un gran error. Podrían ser dos, pero vamos a empezar por uno. El sistema de partidos ya está partido y fragmentado. Hoy no existe un sistema de partidos sólido. Existen No, no. coaliciones, como es que lo llamás vos, paquetes electorales, este, pero no son partidos establecidos. Por más que uno diga, no, el nuestro tiene 100 años, no tiene tanto. Partidos que formen a sus cuadros, que elaboren programas de gobierno, que tengan una visión clara común, no los hay. Está todo totalmente fragmentado. Se fueron agrupando conforme las elecciones, eh, como el viento los fue amontonando, ¿no? Con lo cual, se van a dividir, no se van a dividir, porque vos decís, bueno, gana Milei. Vamos a suponer que no gana Milei, gana Massa. Juntos por el Cambio va a permanecer unido. Juntos por el Cambio, ¿es una unidad o es un rejunte de partidos? El peronismo no llega al balotaje. ¿Se van a mantener unidos? Bueno, ¿qué es el peronismo? ¿Es el Frente para la Victoria antiguo? ¿Es el Frente Renovador? ¿Son los partidos provinciales de los caudillos locales? El sistema de partidos ya está fragmentado, eh, y, y en ese mar el que gane va a tener que salir a nadar. Con lo cual, para mí la lectura que hace Milei es equivocada. El sistema de partidos ya estaba fragmentado. Y él no colaboró en construir un partido para salir de ese laberinto. Sí, que no colaboró, no porque sea incapaz de hacerlo, sino creo que porque se sesgó en una estrategia electoral que lo hemos hablado fuera del micrófono y creo que si no se extendería mucho en esta cuestión de que Rothbard, que es un autor que él cita muchísimo, que es un libertario, en un momento dice, bueno, si seguimos con esta estrategia vamos a quedar como un grupo, voy a usar palabras que si fuese argentino diría él, como un par de grupos boludos que nos juntamos a tomar un café y a opinar cosas. Tenemos que volvernos populistas para ganar las elecciones. Lo dijo eso Rothbard. Ujú. No recuerdo bien en qué libro, pero si uno lo busca en internet sale. De hecho está la frase en La rebeldía se volvió derecha de Stefanoni. Bueno, en esa estrategia electoral, cuando uno toma una estrategia, lamentablemente tiene que sacrificar cosas, no puede ser un atrapa todo, porque aparte cuando uno intenta atrapar todo, poco aprieta. Y en ese sacrificio sacrificó la construcción que quizás es la necesaria para que el país salga adelante. Así es. En eso sí estoy de acuerdo. Proyecto de país y tiempo para construir. Ujú. Que si vamos seguimos analizando las cosas que fueron pasando esta semana y demás, hay un hecho que va en esa línea, vamos a ponerlo muy entre comillas, pero que vale la pena mencionarlo, y es que Patricia Bullrich dijo que
jefe de gabinete si gana iba a ser Rodríguez Larreta, tratando de justamente reagrupar a su tropa, ¿no?, en una misma línea electoral, al menos, pongámoslo así, eh, pero creo que va en esa línea, ¿no?, tratar de reagrupar a los propios y que no se le vayan votos por los costados. Sí, que justamente, en palabras de Larreta, era el 70% del país. Sí, Está bien, no representa el 70, no, lejos de estar. Pero bueno, era eso, no, hay que unir a todos, hay que hablar. Por eso la gente lo castigó y perdió, y feo, claro, la sí, interna. Y sí. ahora lo están llevando a cabo porque se dieron cuenta de que quizás sea una de las formas para tratar de, no sé si de resolver, por lo menos dar respuestas a la situación del sistema argentino, porque no es solo económico, es obviamente que el económico es muy fuerte, pero muchísimos problemas hay en Argentina. Sí, Y al menos es una estrategia para llegar al balotaje, ¿no? sí, sí, después vemos si, qué sucede. Sí, y en esto de que hacemos siempre, tratar de buscar tendencias, sectores, dijimos, Patricia Burrich sumó así fuertemente a Rodríguez Larreta, pero el que no estuvo en el cierre de campaña fue Martín Lustó, ¿no? Ya lo venimos mencionando en varios episodios, como este grupo de radicales, de Evolución Radical, parecía estar más afuera que adentro de Juntos por el Cambio. Ujú. Y Lustó no va al cierre de campaña. Extraño, ¿no? Como mínimo. Creo que queda como un post-it ahí anotado, puesto en la pared para revisar a futuro a ver qué pasa con ese grupo, ¿no? Sea cual sea el resultado de la elección. Sí, vamos a ver en qué termina. Obviamente que el resultado va a asignar un poco esto, ¿no? Eh, si queda fuera Patricia y qué va a ser Evolución, y qué pasa si gana, qué va a ser Evolución. Lo que lamentablemente no vamos a saber si Lustó no fue por decisión propia, entonces eso es eh, una separación tal cual, marcada por él, o un castigo propio de Patricia, es decir, no lo invito y no quiero que salgan la foto. Sí, Pero bueno, bueno, eso, ya son especulaciones, pero no eso no estuvo, lo ese es vamos a el hecho, saber nunca. ¿no? El hecho es que no estuvo. Y el hecho también es que ese grupo, con Jacobiti diciendo de todo en la campaña, viene dando muestras de que van para otro lado. Ujú. Para otro lado, que es eh, quizás parecido o semejante al de Unión por la Patria. En realidad estoy en un pasaje para decir lo que Massa anunció, meterlo a la baña en su programa o en su equipo, mejor dicho. No dijo qué iba a ser la baña, eso no especificó, pero bueno, es una estrategia en parte, teniendo en cuenta que la baña vendría a ser caracterizado en la historia reciente, muy reciente, como aquel que, bueno, ayudó a la transición de salir del desastre, que, que en realidad no fue él solo, pero bueno, quedó así en los títulos, como que ayudó al desastre de salir de el gran problema que fue el 2001. Sí, que, bueno, eh, volvemos de vuelta al 2001, que no se solucionó nada y en realidad fue parte de la continuidad de que pidiendo a la gente que se vayan todos, no se fue ninguno, y, y no se solucionó nada del 2001. Con lo cual es más la continuidad de ese problema que la Sí, solución. que uno cuando, o por lo menos yo, cuando me refiero a la continuidad, no estoy haciendo referencia al eslogan que salió con los mismos de siempre, no podemos salir a ningún lado, Ujú. sino que posiblemente puede ser los mismos de siempre. Pasa que cambien de... De política, claro, a eso me Claro, refiero. Por eso digo, fue la continuidad de que el 2001 en adelante siguió todo más o menos igual. De hecho, fue tal cual. el que organizó la economía que después heredó Néstor Kirchner y con el cual el kirchnerismo tuvo su crecimiento, ¿no? Gracias a esos indicadores económicos, que
Es verdad que son indicadores económicos positivos en números, pero crecimiento no significa desarrollo. Crecimiento económico no significa desarrollo, para nada. Eso lo podemos explicar y ahondar en futuros episodios, pero eh, yo tengo una mirada muy clara de que esos años de la baña entre Dualde y Kirchner eh, fueron una oportunidad desaprovechada más en la historia argentina, y una gran oportunidad. Sí, de hecho Argentina podría salir campeón en un campeonato de desaprovechar oportunidades. Eso. Bueno, hay un, no sé, un video, no le voy a decir documental, de la BBC que viene a Argentina a hablar del momento que estamos viviendo. Creo que tiene un mes el video. Y justamente hay un argentino, no sé quién es, pero dice, Argentina siempre desaprovecha oportunidades, es experta en eso. Bueno, vamos a ver. eh, las oportunidades están presentadas, eso no es que estamos esperando oportunidades, estamos esperando que las agarren. De hecho, el año que viene Argentina va a tener oportunidades internacionales y propias incluso, eh, buenas. La cuestión es cómo las van a aprovechar. Por eso digo que al no tener proyecto de país, un programa, nadie, veo difícil que se puedan aprovechar esas oportunidades. Algunos lo podrán hacer mejor, otros lo podrán hacer peor. Oportunidades va a haber, y las hay. Está claro que las va a haber el año que viene. Bueno, veremos qué dicen las urnas el domingo y a ver si toca uno que lo haga un poco mejor o un poco peor. Y creo que vale la pena, porque pensaba cómo despedirme en estos días. El personaje de Tarico, del Pani Fake, vendría a decir, Sí, cuando se un despidió, fenómeno. Recomendable dijo, escucharlo y verlo. sí, dijo, bueno, Diego, nos vemos la semana que viene si es que hay país. Así que creo que te voy a decir lo mismo. Nos vemos el próximo viernes si es que hay país todavía. Esperemos que no termine como la Argentina de Tato, hundida abajo del mar. Muchas gracias, Milan. Nos vemos. Bueno, Agustín, nos vemos.